Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Julio César Melón, soy el titular de esta asignatura que se dicta desde hace unos cuantos años bajo mi responsabilidad y el con la compañera Patricia Acuña, Sonia Bazán y de los profesores Juan Ladiux, Gustavo Contreras y también tenemos una serie de personas, alumnos, colegas que colaboran en el dictado de la asignatura de una manera menos permanente quizá, pero no menos interesante. Vamos a iniciar el curso correspondiente a este año en circunstancias especiales y no me voy a demorar demasiado en esa, eh, digamos, explicación, porque creo que es algo que estamos conociendo todos y tenemos que ir a las cosas, como decía un célebre filósofo que visitaba la Argentina hace mucho tiempo. Tampoco voy a decir ninguna palabra con respecto a la fecha en que estoy grabando este video, que es el 24 de marzo de 2020, que es una fecha muy significativa para la historia argentina por circunstancias que más o menos circulan socialmente. De manera que voy a cumplir con mi trabajo, que en este caso tiene la ambiciosa pretensión de presentar el programa. Quiero referirme al programa de estudios. El programa de estudios de Historia Universal General 3 Contemporánea tiene un primer texto y ese primer texto es precisamente el programa. Yo quiero decirles brevemente en esta presentación, después va a haber inmediatamente otro video en el cual voy a explicar los contenidos de ese programa, por qué ese programa es un texto. Y es un texto porque, así como el índice de un libro es la primera aproximación que tenemos a ese libro, a esa obra, un programa es la primera aproximación que tenemos a un relato complejo, más o menos circunstanciado, más o menos intenso y seguramente diverso en su composición y en sus tendencias historiográficas implícitas en el mismo, que obedece a una interpretación. Un programa tiene una hermenéutica. Hermenéutica quiere decir interpretación. Los historiadores lo que hacemos es interpretar el pasado, analizar el pasado. A veces nos metemos en analizar el presente y generalmente le erramos cuando pronosticamos cosas. Yo el primero entre ellos. Hago esa primera aproximación para que no busquen en nosotros profetas y tampoco somos sensibles a las profecías. Las profecías están implícitas entre quienes habitaron el siglo pasado, me refiero al siglo XX, y quienes habitaron también el siglo XIX. De manera que este programa recoge esas profecías, esas ilusiones, esas sistematizaciones, esos distintos modos de aprender la realidad y de prever el futuro que, como en todos los casos, resultaron equivocados. Los contemporáneos, no solamente nosotros, sino también los contemporáneos del pasado, se equivocaban en la presentación de sus apetencias, de sus temores, de sus ilusiones, de sus utopías. Bien, ¿cuál es la lógica que tiene este programa? Es algo que voy a decirles a continuación en otro video. Pero a lo que me quiero referir ahora es que cuáles son los criterios que se han utilizado para la inclusión de lo que dejamos adentro y no de lo que dejamos afuera, o también de lo que dejamos afuera, que es mucho, porque la historia es tan abarcativa que no podríamos de ninguna manera dar cuenta de esa universalidad que está implícita en el título que viene a ser el mandato, en el título de la asignatura, Historia Universal General 4, en este caso Historia Contemporánea. Bien, los criterios son los de una disciplina que se ha transformado en un oficio, particularmente en la Argentina, pero también en las zonas más desarrolladas del mundo, y que obedece a un paradigma que ha consolidado una práctica profesional a lo largo del tiempo. Este paradigma que ha consolidado una práctica profesional a lo largo del tiempo ha ido variando, pero tiene códigos de reconocimiento que son endógenos a la disciplina
y que se validan eh, relativamente poco con la apetencia de un público más vasto. La historia profesional es algo que se produce y se consume en las universidades y tiene una dificultosa relación con la comunidad. De esto podemos hablar y seguramente podríamos hablar mucho mejor en el ámbito de una clase presencial porque implica una posibilidad de diálogo, de ida y vuelta, pero eso es una constante que no nos involucra solamente como sociedad a nosotros, sino que parece ser algo universal. Los historiadores estamos destinados a defraudar a los contemporáneos porque no tenemos respuestas rápidas para los problemas que urgentemente reclama la sociedad. No nos reclaman la cura de determinado virus, no nos reclaman ningún tipo de solución mágica, nos reclaman certezas. Y los historiadores no son portadores de certezas, sino más bien suele ocurrir lo contrario. El ámbito de la divulgación histórica, incluso a veces el ámbito de la docencia, cuando esta docencia no está mediada por una crítica consecuente del propio proceder, en esos ámbitos suelen haber más certezas. Pero en el ámbito de nuestra docencia, que es la docencia universitaria, digamos que es un ejercicio de responsabilidad poder acotar ese marco de certezas y ponernos en sintonía con los contemporáneos del pasado que tampoco sabían para dónde iba la cosa. Saber para dónde va la cosa es una posibilidad y en muchos casos una creencia que está en el fondo de la elaboración de estos programas que construimos nosotros. Este es el prólogo un poco impresionista que estoy haciendo a lo que voy a grabar a continuación, que es precisamente la explicación de la hermenéutica implícita en el programa de historia contemporánea. Espero contarles en el próximo video qué es lo que no está escrito en el programa o qué se puede leer, como se decía antiguamente, entre líneas o entre unidades del programa, que se puede adivinar en él. Bueno, es esta la primera aproximación que quiero hacer, no sin antes decirles que hay que leer mucho, hay que estudiar mucho, leer no es el único medio para aprender, pero sigue siendo insustituible en nuestra civilización y posiblemente lo siga siendo después que pasemos este momento particular que estamos atravesando mundialmente, universalmente podríamos decir. Eh, lo último que digo en esta instancia es que trabajamos bastante y estamos bastante preocupados por las formaciones previas que nosotros tenemos cuando llegamos a una asignatura como esta o como cualquier otra, que demanda saberes previos, no demasiado complejos, pero que yo comenzaría con recomendar una revisita a los manuales de la escuela media, a los buenos manuales de la escuela media, o a distintas fuentes de información que puedan llegar a componer una información mínima sobre qué es lo que ha pasado, por lo menos en un sentido muy general, en los últimos 2 siglos, que es de lo que nos vamos a ocupar. De esto también voy a hablar en la próxima eh, entrada. Pero hay un problema previo que no se nos ha escapado y que nos tiene un poco preocupados, que tiene que ver con la alfabetización, por mi cuenta. La alfabetización habitualmente se está trabajando en los ámbitos universitarios por parte de especialistas en términos de los déficits de alfabetización académica, que tiene que ver con el reconocimiento de un formato de comunicación estrictamente académico. Ese es un tema que no me preocupa tanto porque entiendo que se puede eh, aprender en el curso de nuestra carrera. Incluso nosotros mismos podemos ensayar, que tiene que ver con la forma de escribir, con la forma de leer, con la forma de analizar, con la forma de entendernos en un código que es un código nuestro, que no es un argot muy difícil,
pero que tiene sus especificidades. Ese es un tema propio de la didáctica, hay gente especializada que trabaja en eso. Nosotros tenemos también dentro de la cátedra gente que sabe mucho de este asunto y que tenemos que aprovecharlo. Pero independientemente de eso, tenemos un problema previo, y esto sí lo que corre por mi cuenta, que es la alfabetización en sí misma. Nosotros estamos viendo, no solo en la universidad, sino fuera de la universidad, y no solo en esta universidad, sino en otros lugares, problemas para leer y escribir. Y los problemas para escribir y leer se solucionan escribiendo y leyendo. Esto es una cosa que difícilmente vamos a poder resolver nosotros en los casos en que se verifique esa dificultad, pero sí es un obstáculo que pueden tener algunos de los cursantes, de la misma manera que podría tener cualquiera de nosotros que tuviera esa instancia, digamos, particular en la cual la escuela media a veces no es portadora de saberes eh, basados en la lectoescritura. Seguramente deben conocer muchos de los cursantes que tienen esa dificultad y que espero vaya aminorando, saberes alternativos. Pero el problema es que nos encontramos con dificultades para la comprensión de textos en algunos casos y para la escritura. Nosotros vamos a trabajar todo lo posible en ese punto, desde el punto de vista de todo lo que se pueda aportar desde la didáctica de la historia y todo lo que podamos aprender con respecto a eso, pero también vamos a pedir un esfuerzo o una consideración o un punto de atención por parte de ustedes con respecto a eso otro que como sociedad hemos ido evolucionando, hemos ido cambiando, hemos ido abandonando y que seguramente requiere un punto de atención para mejorar las posibilidades de aprovechamiento en el que modestamente de lo que modestamente podemos ofrecer en esta asignatura. Bueno, yo ahora voy a cerrar este video para que no sea muy largo y a continuación voy a grabar otro que tiene que ver con los contenidos del programa de Historia Contemporánea. Muchas gracias.